Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. La violencia en contra de candidatos y autoridades y la inestabilidad de quienes ocuparon puestos claves en el gobierno marcaron la política ecuatoriana en este 2023. ¿Pero qué le espera al país para el próximo 2024? Lo vamos a analizar en nuestra siguiente entrevista. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... El contacto a esta hora es con el analista político Hernán Reyes para hablar sobre cómo termina este 2023 y qué se viene para el 2024 en un país que ha estado condenado lamentablemente a estar escuchando escándalo tras escándalo. Y esto ha sido básicamente la tónica de este 2023. Hernán, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Fausto. Muchas gracias por la invitación. Hay una palabra que me llamó la atención que ha sido catalogada como la palabra del año por parte de la Real Academia Española, y no sé si es que esto puede eventualmente también aplicar para el país: polarización. Y hablamos del ámbito político, económico, social, entre otros. ¿Esto también podría de alguna forma describir al Ecuador del 2023? Yo diría no solamente polarización, creo que es una de las características que ha marcado sobre todo el ámbito político. A mí me da la idea de que es un país institucionalmente devastado, es decir, yo le agregaría la palabra devastación. Y creo que en la parte final del año, justamente con el famoso caso Metástasis, que es como una verdadera caja de Pandora, yo creo que el país va reconociendo el grado de devastación institucional a nivel de la política, a nivel de la institución policial, a nivel inclusive de medios de comunicación al que hemos llegado después de, yo diría, un sinnúmero de no solamente errores, sino malas prácticas que en el ámbito público se han estado cometiendo los últimos años. Ahora, esta devastación en la parte institucional, de alguna forma, termina salpicando al resto de ecuatorianos. Me refiero al ecuatoriano de a pie, a la gente que está día a día luchando por, lamentablemente, sobrevivir en un país repleto de problemas. Y esto, de alguna forma, es quizá un año en el que hemos tocado fondo ya, no solo en lo político, económico, social, como habíamos mencionado, en esta parte institucional. Es un momento quizá donde ya no hay a dónde más ir hacia abajo y podemos de alguna forma pensar en mejores días para el 2024. Yo no sé si utilizar la expresión tocar fondo, porque eso mismo dijimos después del gobierno de Lenín Moreno, cuando asumía Lasso de alguna manera, y luego del gobierno de Guillermo Lasso también se utilizó la misma expresión. Creo que hemos caído definitivamente muy bajo. Creo que existen, de hecho, algunas señales que hablan muy mal de la situación presente del Ecuador, y creo que ponen en duda la posibilidad de que al menos en el corto plazo podamos mejorar. Me parece que hay necesidad de un reajuste yo me atrevo a decir, el chip de los ecuatorianos en general, que no solo se trata de un mal del que podamos culpar a los políticos o a determinados políticos, sino yo creo que el país definitivamente envuelto en este escenario de inseguridad, de violencia, de inestabilidad institucional, de una economía, yo diría, tocando fondo. Quizá no hemos caído al fondo, pero tocando fondo, creo que habla muy mal de la posibilidad de un futuro mejor, al menos en el corto plazo. Ahora, de alguna forma el caso Metástasis sí ha sido un punto, digamos, de referencia de qué tan mal estamos, y a propósito de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas. Continúa revelándose detalles de ciertos chats de un narcotraficante con sectores políticos, abogados, sectores de la justicia, y un poco recogiendo también tus palabras, quizá estas son señales de que lamentablemente siempre se puede estar peor en este país, porque el caso Metástasis, han dicho, este es apenas el inicio, porque ahí se dijo en un inicio más de 112 teléfonos celulares todavía que deberán explotarse. ¿Qué nomás habrá allí? Definitivamente, yo creo que la infiltración del dinero, de la delincuencia, del dinero del narcotráfico en todas las instituciones del Estado,
recién se está mirando, y yo creo que es la punta del iceberg. Lo que sí hay que decir es que si bien por un lado es beneficioso poder salir de esta opacidad, que en definitiva era Vox Populi, todo el mundo sabía que el narcotráfico estaba infiltrado en el Estado y en las instituciones, pero finalmente no se habían identificado nombres, apellidos y situaciones particulares. Sin embargo, me parece que tal como se lo ha hecho, se corre el riesgo de que esto finalmente sea un gran fulminante, sea un gran estallido, pero que finalmente no alumbre, digamos, todos los casos de corrupción que hay y no se logre identificar a todos los culpables. Yo tengo mis dudas de que haya sido la mejor forma en la que ha obrado la fiscal, en el sentido de dejar abierto, digamos, a la libre interpretación de todas las personas las conversaciones transcritas de los chats. Me parece que esto puede, inclusive en un momento determinado, podría poner en riesgo la idoneidad del debido proceso en términos judiciales. Y en otros casos me parece que también no solamente la fiscal, sino algunos medios de comunicación han señalado a algunos de los presuntos implicados en este caso Metástasis, dejando de lado a otros que yo diría tienen igualmente rabo de paja y podrían ser el nexo con otras figuras de carácter político o directivos de instituciones policiales, militares, de la justicia, que también estén involucrados. Me parece que habría que haber actuado un poco más moderadamente, más ciñéndose a las formalidades, porque finalmente se corre el riesgo de que esto genere un enorme escándalo, ciertamente, llame mucho la atención de los ecuatorianos, pero a la larga, como ya ha pasado antes, los procesos judiciales vayan encaminándose solamente hacia ciertos rumbos y vayan quedándose indemnes, vayan quedándose invulnerabilizados determinados actores políticos que tienen mucho que ver en este tema. ¿Hay alguna esperanza de que puedan cambiar las cosas? Y me refiero concretamente a las acciones que vienen por parte del Ejecutivo en este primer mes de gestión y por parte de esta nueva Asamblea Nacional. Un pacto que ha sido evidente, ha sido claro, pero ¿esto nos da alguna idea de que puedan mejorar las cosas o este mes de gobierno nos queda todavía debiendo? A ver, cualquier persona que hubiera ganado la presidencia, y ya sea el caso de Luisa González o como efectivamente fue Daniel Noboa, tenía una misión y un desafío tremendamente difícil, no solamente por el corto tiempo que va a gobernar, sino por que implicaba salir de ese fondo del cual hemos estado hablando y dar un destello, una luz de esperanza a la gente de manera rápida, de manera inmediata, sin dilaciones. Me parece que Daniel Noboa ha tenido algunas de cal y otras de arena. Me parece que Daniel Noboa hizo bien en tratar de apaciguar un poco las aguas políticas, justamente respecto al tema con el que empezó la entrevista, respecto al tema de la enorme polarización que divide al Ecuador, la polarización política. Y en ese sentido, el pacto, el acuerdo, como se lo quiera llamar, entre el socialcristianismo, el correísmo y el partido oficialista, el gobierno, yo creo que ha sido una buena señal como para decir, todavía podemos sentarnos a conversar civilizadamente, racionalmente, y si bien es cierto, no a todos va a gustar los acuerdos a los que lleguemos, porque lo que tenemos es que formar de alguna manera mayoría en la Asamblea para evitar este desfase y esta pelea a muerte entre el Ejecutivo y el Legislativo, de alguna manera podemos llegar a consensos mínimos. Sin embargo, me parece que a ratos también el señor Noboa ha dado señales de que no tenía algunas cosas claras y completas. Primero, se ha demorado mucho tiempo y no creo que finalmente, si me permite mi opinión, no creo que haya escogido a las mejores personas para llevar las riendas de los distintos ministerios y secretarías y poder sacar adelante al país. Segundo, me parece que si bien es cierto, había necesidad de enfrentar una gravísima, tal vez la peor crisis fiscal que ha vivido el Ecuador los últimos años. Me parece que el proyecto económico urgente que envió el Ejecutivo y que fue finalmente aceptado es un proyecto incompleto,
Es un proyecto que, según los expertos y entendidos, solamente va a dar recursos al Estado hasta el próximo mes de mayo. Y es un parche, básicamente. Exactamente en la misma situación que ahora, y finalmente no se ha puesto el dedo en la llaga, es decir, no se ha apuntado a cobrar mayores impuestos, por ejemplo, a los sectores más pudientes del Ecuador, cuyos subsidios son subsidios enormes, mayores a los subsidios de los combustibles. Eso normalmente no se dice, y ahora veo que se está hablando y se está rumorando de que ya hay un plan para poder eliminar subsidios a los combustibles, lo cual puede también generar un enorme malestar y descontento social. Es un tema muy sensible y delicado, y en ese sentido quizá las buenas intenciones y esta especie de destello de esperanza que el presidente Noboa podía haber estado, proyectando en las personas, quizá poco a poco vaya apagándose. Se viene ahora entonces un país igualmente convulsionado, un país que no saldrá, al menos, no sé si en el corto, quizá tampoco en el mediano plazo, de una crisis de institucionalidad que arrastra desde 2023, que quizá, como hemos dicho, si no, siempre se puede tocar más abajo, pero que ha llegado a sus peores índices quizá históricos. En el 2024, en el corto mediano plazo, se puede esperar quizá al menos una estabilidad. Depende de dos factores, diría yo. ¿Qué tan firme es la mano del presidente Daniel Noboa para depurar instituciones? Una buena señal que dio es haber eliminado a toda la cúpula policial, por ejemplo, poder de alguna manera mostrar que si es que hay casos de corrupción, lo seguirá haciendo. Me parece que también esto depende de la claridad que él tenga para poner en práctica ofrecimientos y ofertas de campaña que él ha hecho. Yo estoy todavía, por ejemplo, a la espera de lo que significa este famoso Plan Fénix. Todo el país está a la espera del Plan Fénix, en el sentido de no solamente este interín donde de alguna manera ha habido una calma chicha, como se suele decir, tanto a nivel de los recintos carcelarios, cuanto a nivel, diría yo, de otro tipo de atentados muy violentos que se dieron justamente en etapa preelectoral y en la propia etapa electoral, que culminó con el asesinato de señor Villavicencio, pero que antes de eso habían matado al alcalde de Manta, etcétera, etcétera. Me parece que el Plan Fénix es un requisito indispensable que se lo ponga en práctica. ¿Pero será que existe Plan Fénix o será que... Creo que dependerá de eso. ¿Será que existe Plan Fénix o será que todavía es algo que están tratando de elaborar, están tratando de construirlo? Porque da la impresión de que lo lanzaron, tenían únicamente el título, pero no tenían nada más. A mí me parece que todos los candidatos y candidatas estaban en las mismas situaciones. Fue tan rápido la muerte cruzada y el proceso electoral que de alguna manera lo que dieron fueron grandes directrices. Uh-huh. Pero yo creo que desde el momento en que fue electo Daniel Noboa, supongo yo, espero además al mismo tiempo que lo haya hecho, reunió a especialistas o a asesores que en este campo pudieron haberle dado luces, y efectivamente de lo que he escuchado al menos ha tomado contacto a nivel internacional con determinadas personas y estados que le puedan no solamente asesorar en este tema, sino al mismo tiempo conseguir recursos para poder invertir en este tema, dado, como digo yo, el enorme hueco, el gigantesco hueco fiscal que tiene el Estado ecuatoriano. Así que yo creo que nadie estaba preparado, pero ya depende mucho también del sentido de oportunidad, de la rapidez, de la dinámica que le imponga el presidente Noboa a sus ministros, porque él no lo puede hacer solo, evidentemente, para que el Plan Fénix, haya existido o no, haya sido oferta electoral o no, pueda efectivamente empezar a aplicarse. Que se cristalice. Hernán, y con esto termino. Me ha quedado un poco sonando una nota que leímos hace pocos minutos, y es que Cedatos ha revelado que, de acuerdo a un porcentaje de encuestados, según el último estudio, aseguraron que el país está por buen camino. ¿Es la sensación que tenemos todos? No lo sé, a mí me parece que más bien es una percepción que se da por el cambio de gobierno. Todo cambio de gobierno implica eso, implica una esperanza de que el nuevo gobierno deje de ser tan malo como el anterior, o finalmente sea un poquito mejor que el anterior, como quiera vérselo. O menos malo. Perdón. O menos malo, digo.
o menos malo, exactamente. Y en ese sentido, creo yo, además, ha coincidido con épocas donde la gente, de alguna manera, en la terrible situación en que estamos, trata de sacar del fondo de su ser un poquito de esperanza y un poquito de luz para el futuro. Entonces, me parece que quizá ese cambio de percepción obedece a ambas cosas, cambio de gobierno y esta época, finalmente, de fin de año, cerrar un ciclo nefasto, como ha sido el ciclo de los 2 años y medio, un poco más, de Guillermo Lasso, que fue a su vez la continuación de un ciclo nefasto con Lenín Moreno, no tan nefasto como Lasso. Yo creo que ahora los ecuatorianos estamos claros en aquello, y en ese sentido creo que los ecuatorianos quizá estemos proyectándonos hacia el 2024 con un poquito más de esperanza en nuestros ojos. Esperemos que así sea, es por el bien de todos, por el bien del país, principalmente los ciudadanos que esperamos mejores días y también mejores decisiones por parte de las autoridades. Ahora, recién en funciones y sobre quienes se ha puesto toda la esperanza. Hernán, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros y de paso también un feliz año. Gracias a usted, Fausto, igualmente. Gracias. Ha sido Hernán Reyes, analista político, hablando sobre cómo termina este 2023 el país y también qué se viene para el 2024. Ha coincidido en que, si bien lo que ha dicho la Real Academia Española de la Lengua sobre la palabra del 2023, que es la polarización, no obstante, Hernán le ha aumentado una palabra que sintetiza o podría sintetizar lo que ocurre en nuestro país, la devastación institucional. Y esto es evidente con todo lo que ha ocurrido, ahora cerrando con el llamado caso Metástasis. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.